Y sin más, doy comienzo a mi presentación, recordando que el prematuro más tardío es aquel que comprende entre las 34 semanas y las 36 más 6 de gestación, que el muy prematuro es el de menos de 32 semanas, que el extremadamente prematuro es el de menos de 28 y que el límite de viabilidad que hablábamos esta mañana precisamente comprende entre la 22, 23 y 25, porque precisamente en nuestro medio se recomienda la reanimación activa de los recién nacidos pretérmino por encima de las 25 semanas. Y unas medidas de confort pues por debajo de las 23, que depende un poco de la situación clínica del paciente que nos encontramos, también con el consenso de los padres o tutores. El prematuro, que por definición entendemos todos como el que nace antes de las 37 semanas, tiene unas características nutricionales y funcionales diferenciales que pueden partir desde las 24 o 26 semanas, con un peso que oscila entre 500 y 800 gramos, pero que avanzan semana a semana hasta llegar a la 34 o más, sufriendo unos cambios madurativos en su composición corporal, y que en ello tiene mucho que decir la nutrición precoz, lo cual es eficaz y mejora el pronóstico. La supervivencia de nuestros pacientes pretérminos de muy bajo peso, por debajo o igual a 1.500 gramos, y aquellos de extremadamente bajo peso al nacimiento, por debajo o igual a los 1.000 gramos, pues ha sufrido muchos cambios, en este caso de mejora, gracias a precisamente las mejoras asistenciales y la aportación desde obstetricia y neonatología, y la supervivencia actual es superior al 75%. Existe un grupo de pacientes especiales, que son aquellos que comprenden los de retraso crecimiento intrauterino y los que sufren una desnutrición postnatal, independientemente cuál sea el origen del que parten, teniendo unas consecuencias a nivel del crecimiento somático, de neurodesarrollo, conductual, íntimamente ligado con el neurodesarrollo, y de impronta metabólica. Cuando hablamos de peso adecuado al nacimiento, pero luego resulta que nos planteamos la situación al alta en un paciente de 35 o 36 semanas de edad postmenstrual, con un peso que oscila entre 1.800 y 2.000 gramos, nos podemos encontrar de todas formas en diferentes escenarios, encontrarnos que hasta un 90% del porcentaje de estos pacientes hayan sufrido un estado de malnutrición postnatal, con percentiles por debajo del P10 para una edad gestacional postmenstrual, y un porcentaje también nada desdeñable de hasta un 30% que eran pacientes con un crecimiento intrauterino retardado, que a su vez pueden quedarse con un peso por debajo del P10 o, sin embargo, poder alcanzar un peso adecuado para la edad gestacional al alta. Se calcula que en los menores de 31 semanas existe un déficit máximo acumulado a las 6 semanas de vida superior a 800 kilocalorías por kilo y 23 gramos por kilo de proteínas. Todo ello para poder definir 4 patrones de crecimiento que no quiero que olvidéis de cara a los resultados del estudio que os voy a presentar. Podemos partir de un peso adecuado para llegar al alta con un peso adecuado, con lo cual han tenido un crecimiento adecuado, de un peso adecuado con un bajo peso al alta, entonces son pacientes con un crecimiento restringido neonatal o crecimiento extrauterino retardado, con pacientes que siendo de bajo peso al nacimiento llegan a bajo peso al alta y son aquellos de crecimiento intrauterino restringido, y los que tienen un bajo peso al nacimiento, pero que al alta presentan una recuperación precoz postnatal muy acelerada, y que son los que encajan en el Early Postnatal Catch-up. Así que de estos 4 patrones, a su vez, nos podemos encontrar que tienen un crecimiento adecuado, o que el 80% de los que ocupan los grupos 2, 3 y 4 pues no alcancen un catch-up hasta los 2-3 años de edad, con una mineralización ósea a los 6-12 meses, y que por lo tanto es muy importante tener en cuenta y en mente la posibilidad de tener un crecimiento postnatal retrasado en los menores de 1.000 gramos al nacimiento. Así que, si cogemos los subgrupos que más nos preocupan, los de crecimiento extrauterino retardado, los CIR, los de bajo peso al nacimiento, los de extremadamente bajo peso al nacer, y no olvidamos las complicaciones que pueden tener, tenemos que saber que, además de los factores genéticos y de las morbilidades que nos podemos encontrar durante su hospitalización, existen factores ambientales estresantes que dependen de nosotros en gran medida, además de una situación sociocultural y económica que también condiciona. Así que, como después de esta introducción para situarnos en el escenario del prematuro nos preocupa, por eso estamos todos aquí y de alguna manera los que nos encargamos un poco más de adecuar la nutrición de nuestro paciente prematuro, tenemos claro que la leche humana, según todas las recomendaciones de sociedades científicas nacionales e internacionales, pues es el gold estándar de la nutrición de nuestro paciente del término, por supuesto, y sin duda la base de la nutrición del recién nacido muy prematuro a lo largo de la mayoría de la estancia en las unidades de cuidados intensivos. Pero cuando eso no es posible ofrecer una leche materna propia o no lo es posible de forma mayoritaria, tenemos un plan B, que todos conocemos, que son los bancos de leche, donde se pasteuriza la leche que elimina la microbiota de la misma, que es una leche generalmente de madre madura y de madres de pacientes término,
que tienen HMOs, como toda leche de madre, que son los oligosacáridos de la leche humana, que resisten a la pasteurización, que son propios de nuestra especie en calidad y en cantidad, que son una fracción muy importante cuantitativamente y cualitativamente y que además es la que más está estable después de los procesos de cambio térmico. Que no solo la temperatura en aumento, sino la congelación también destruye las células de la leche, que las inmunoglobulinas y otros factores de crecimiento y otros elementos vivos quizá no cambian tanto cuantitativamente, pero no tenemos muy claro cuál es su función después de procesos sobre todo de sobrecalentamiento, y que también el tratamiento térmico afecta a la estructura lipídica tan importante después de haber revisado las últimas recomendaciones ESGAM, que hace mucho hincapié no solamente a las proteínas como base del crecimiento, sino a la energía en total, al equilibrio de todos los macronutrientes y, por lo tanto, dándole especial importancia a los lípidos. Así que, como bien ha dicho el doctor Sánchez Luna anteriormente, como nuestra preocupación era esta, si nuestros pacientes estaban creciendo bien o no, pues tuvo la idea de crear un banco de leche en nuestro servicio dentro de la subunidad de nutrición personalizada, que es este. La foto panorámica parece un sitio enorme y no lo es, pero sí lo es grande, diría, de espíritu y de trabajo, porque se trabaja mucho en un espacio reducido, con mucho material y con muchas ganas de trabajar para mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Tenemos, por resumiros un poco, pues varios congeladores, nevera, donde nosotros recibimos leche de las madres de los hijos que están ingresados en nuestra unidad, es decir, que nos autoabastecemos de leche materna. Son las madres donantes las que, habiendo recibido en la mayor parte de los casos leche de sus hijos como receptores, en un momento dado, cuando tienen excedente de leche, quieren donarla. Entonces, después de, siguiendo todos los protocolos de la Sociedad Española de Bancos de Leche Humana para aceptar madres como donantes que firmen un consentimiento informado, lo mismo que lo firman cuando quieren que su hijo sea receptor, recibimos la leche y la vamos guardando, registrando todos los datos de esa madre con una trazabilidad perfectamente identificada, con una etiqueta desde el principio donde van todos los datos de esa madre en un código de barras, número de historia, fecha de parto, edad y un montón de datos que son importantes e introducidos en un programa que se llama GALA, que es el programa informático de nuestro banco de leche. Lo almacenamos y queda perfectamente registrado en qué nevera se encuentra, en qué congelador está y en qué cajón. Y después, cuando hacemos la preparación de los lotes para pasteurizar al día siguiente, los seleccionamos, nunca mezclamos leche de diferentes madres ni diferente tipo de leche, porque la idiosincrasia de nuestro banco de leche es clasificar por edad gestacional en un subgrupo por debajo de 28 semanas, incluso dentro de ese por debajo de 26, de 28 a 32, de 32 a 37 y más de 37 semanas. Y a su vez, calostro hasta el 5º día, transición hasta el 21 y de ahí en adelante madura, haciendo incluso subgrupos, 3 subgrupos de leche madura según pasan las semanas y continúan donando. Con todas estas posibles composiciones, ¿no? y variantes, pues podéis haceros una idea de la oferta tan grande que tenemos para poder ofrecer a cada receptor el tipo de leche que le vendría bien, porque sería lo más parecido a lo que ofrecería su madre, porque en definitiva estamos eligiendo una donante de la misma edad gestacional, su hijo tiene la misma edad gestacional que aquel al que se lo va a donar. Y entonces las condiciones no son las mejores, porque las mejores serían las de su madre, pero son la segunda mejor opción. Se trata de ofrecer una leche donada de forma transicional hasta que su madre vaya teniendo un porcentaje de leche cada vez más elevado que va sustituyendo al porcentaje de leche donada que recibe hasta que llega a ser solamente leche donada. Y como suponíamos, y así de alguna manera avala la literatura, pues además la existencia de un banco de leche en una unidad de cuidados intensivos neonatales favorece y aumenta el porcentaje de tasa de lactancia materna exclusiva al alta. Así que, como veis, de forma muy resumida con las imágenes, homogeneizamos la leche que hemos elegido de misma madre y mismo tipo de leche para poder hacer alícuotas que luego van a ir a la pasteurizadora, que es una pasteurizadora por transmisión de calor, alcanza la temperatura no por agua caliente, sino por placas de calor que por convección calientan la temperatura, se registra de forma automática y programada hasta llegar a la meseta de 62,5 grados para hacer una pasteurización Holder y después un enfriamiento rápido con un líquido refrigerador. Además, nosotros nos caracterizamos por poder devolver la leche a sus madres con una actividad que se llama autoconsumo, porque como está perfectamente identificada, en un momento dado, si ese paciente de esa madre donante pues se queda escaso de leche, pues podemos devolverle leche cruda que no sea todavía procesado, haciendo este proceso de autoconsumo, porque es una leche que todavía no se ha pasteurizado, que la tenemos en stock y que puede ser devuelta. Todo esto, que resume de forma muy rápida parte de la actividad que hacemos en la UNP, pues cuando empezamos en el 2018 y empezamos a tener cierto respaldo, cierto bagaje ya de experiencia, pues decidimos publicarlo en el 2020.
Cuando esto no puede ser, pues existe el plan C, ¿no? Una fórmula que todos conocemos, que es lo que hacíamos hace tiempo, pero bueno, que así rápidamente pues sabemos que bueno, están diseñadas de la mejor manera posible para cubrir las necesidades nutricionales, pero que no tienen células vivas, que algunas tienen oligosacáridos de leche de madre sintetizados artificialmente, pero la mayoría no los tienen, y que por lo tanto, bueno, pues intentan simular, pero ya como última de las opciones, la leche de madre, ¿no? Así que las alternativas que tenemos es pues irse de alta con leche materna y fortificante, con una fórmula de inicio, con una fórmula de prematuro o con una fórmula de prematuro al alta que tiene unas características especiales de concentración calórica y densidad calórica, proteica, de qué tipo de hidrato de carbono tiene, de grasas, vitaminas, oligoelementos y elementos traza. No voy a pararme porque los que hayáis estado esta mañana en la mesa redonda de nutrición habréis oído las nuevas recomendaciones de SGAN y además que Marisa nos va también a comentar algunas pinceladas. Lo único que las quería poner para contextualizar que una vez que os he contado la preocupación que tenemos por nuestro prematuro, por qué ante esta preocupación creíamos que teníamos que optimizar aún más la mejor forma de nutrir a nuestros pacientes, que es con leche de madre, y que además tenemos que basarnos en la evidencia y no podemos trabajar de forma aislada, pues entonces nosotros nos acogemos a estas recomendaciones de SGAN, últimas publicadas en el 2022, con todo lo que los puntos que tocan. Especialmente hago hincapié en el tema de las proteínas, por lo que os voy a contar a continuación, y el tipo de fortificación. Y os animo a que os leáis, después de que Marisa nos comente, el documento. Así que nosotros partimos de que cuando nuestros pacientes se van al alta y tienen menos de 1000 gramos o menos de 30 semanas, pues ofrecerles en la medida de lo posible leche materna fortificada hasta la 40 semana, que se puede prolongar hasta la 52 de edad postmenstrual para que lleguen a alcanzar, si no lo han hecho todavía, el percentil 25 en curvas de crecimiento. Y en caso de que tengamos que fortificar, hacerlo en el 50% de las tomas, de manera que podrían tomar 50% de tomas al pecho y el otro 50% fortificados, y en el caso de que no se llegue a un total de tomas de leche materna, pues poder suplementar con una fórmula de prematuro al alta. Lo que tenemos claro es que si llegamos al alta con pacientes por debajo del percentil 10, solo ofrecer leche materna no asegura el éxito, sino más bien todo lo contrario. En aquellos pacientes que no se consiga leche propia de madre, puesto que la donación termina en el momento en el que les damos, no de alta, sino antes, porque realmente la leche donada está dirigida a unos pacientes en concreto, además durante un tiempo, que son las primeras semanas de vida, 3, 4, 5, de mayor riesgo en cuanto a morbilidades del prematuro. De manera que esos pacientes que no consiga su madre tener leche propia, pues ofreceremos la fórmula de prematuro al alta, y en el resto de prematuros se podrá ofrecer una leche adecuada, adaptada de inicio, en la medida de lo posible, con la mejor oferta de ácidos grasos y con las proteínas al menos parcialmente hidrolizadas. Hicimos una tabla para poder hacer todos lo mismo, porque a la hora de hacer cálculos, que esta mañana también ayer en el taller con el doctor Sáenz de Pipaón y con la doctora Olaya López hacíamos mucho hincapié en que tenemos que calcular y recalcular y recalcular qué es lo que están tomando nuestros pacientes, que hagamos todos lo mismo a la hora de hacer los cálculos. Esto no es más que tener una ficha casera de lo que indican las fichas técnicas de, de las fórmulas y fortificantes que utilicéis cada uno en vuestro servicio donde estéis desempeñando vuestra labor. Así que todo esto para contaros que como nos preocupaba todo esto tanto y pensábamos, pues a lo mejor si nuestros pacientes no están creciendo bien, lo que tenemos que hacer es ofrecer más cantidad de proteínas, porque la proteína es la base del crecimiento, pues vamos a evaluar la suplementación proteica individualizada adicional a aquellos lactantes prematuros que, estando alimentados con leche humana fortificada, de forma estándar les vamos a añadir un suplemento proteico extra. Y os lo voy a contar a modo de representación gráfica, lo más sencillo posible para que lleguemos a las conclusiones que quiero destacar en esta ponencia. Realmente han sido muchos los datos, muchas las variables recogidas, muchas las cifras analizadas y muchas conclusiones a las que hemos llegado. Pero quiero destacar algunas de ellas para incidir en lo que nos ocupa en este momento. En esta primera gráfica, en las tres que veis abajo, precisamente representábamos con gráficas de regresión lineal el peso, la longitud y el perímetro cefálico, porque lo que nos preocupaba era ver el crecimiento de nuestros pacientes. Y así, grosso modo, podéis ver que las curvas son ascendentes, que son superponibles, que representan sexo femenino, masculino y el total, que todas se superponen, que es verdad que podréis ver que tienen desviación estándar importante porque tienen pues mucha dispersión. Quiero hacer hincapié en que cuando uno hace un estudio observacional, y el que los haga sabrá de lo que estoy hablando, es muy importante hacer un cuaderno de recogida de datos que yo os recomiendo que lo diseñéis antes de que
lo tengáis ya recogido y os pongáis a analizar datos, porque luego te das cuenta que hay muchos que a lo mejor no había que recoger, que hay otros que te faltan y que entonces pues te quedan los resultados un poco cojos. Que lo más importante es, en la medida de lo posible, que haya solo una persona que recoja datos, porque es verdad que se produce mucho sesgo y mucho posible error humano cuando hay muchas personas que lo recogen. Pero bueno, es verdad que con nuestra actividad diaria pues a veces es complicado, ¿no?, que solo una persona se dedique a investigar y todos colaboramos en nuestros servicios. Y después que hay veces que hay datos que no se recogen porque bueno, pues ya se pasó ese día y entonces de ese día no tenemos peso y ya no podemos volver atrás. Así que veréis que hay algunos puntos que están aislados, que no hay conexión y es porque, bueno, pues a lo mejor de alguna de las visitas pues no tenemos ese dato. Cuando veis ahí visita recién nacido, visita 1, así hasta las 7, no me voy a parar en todas, pero sí quiero hacer hincapié en algo que es importante, porque el periodo que oscila entre visita y visita, aunque ahí gráficamente se haya hecho homogéneo, no lo es. Para que os hagáis una idea, pues de recién nacido hacíamos el reclutamiento de este paciente, reclutamos 51 pacientes. La visita 1 era si empezaban con nutrición enteral, era siempre leche materna bien fuera donada o propia. En la 2 pues era porque habían alcanzado un cierto volumen, además en la 3 habían alcanzado ese volumen y lo superaban y además teníamos fortificante y así sucesivamente hasta que tenían varias visitas con fortificante, el estándar, quiero decir, el que es el multicomponente que utilizaréis cada uno en vuestro servicio. Pasaban las visitas y llegábamos a partir de la 4ª a reclutar a aquellos pacientes que eran susceptibles por los cálculos que habíamos hecho, que no llegaban a las recomendaciones, que también os recuerdo que este estudio que nosotros ideamos en el 2019, empezamos a recoger pacientes en julio del 2020 y dejamos de reclutar en septiembre del 2021, seguíamos las recomendaciones ESGAM que había anteriormente que nos permitían llegar hasta un 4,5 gramos por kilo de proteínas y día y de hecho si no llegábamos estábamos preocupados porque no estábamos alimentando bien. Os recuerdo que malnutrir no solamente es por defectos, sino también, y de forma muy importante, por exceso. Así que quiero que sepáis que muchas de las variabilidades o descensos o ascensos que no os cuadren en la gráfica puede deberse precisamente a justificar pues, la variabilidad entre los intervalos de visitas y los datos recogidos. Además pensaréis, ¿están todos los pacientes ahí y qué pacientes recogíais? Cogíamos pacientes por encima de 23 semanas y menos de 1.500 gramos, con lo cual lo suyo sería paciente por paciente o grupo por grupo de edad gestacional poder ofrecer los datos, ¿no? Por eso digo que de este estudio salen muchísimos resultados que no viene al caso contaros de forma específica. En la gráfica de arriba sí que os marco la dispersión de la 23 a la 34 semanas, que fueron las semanas que tenían nuestros pacientes, como en el caso de las niñas, bueno, pues quedan ahí más o menos entre la semana 27 y 29, pero luego el reparto entre los niños pues no es tan homogéneo. Sí que era homogéneo en cuanto a la cantidad de niños y niñas, que veis que más o menos estaban repartidos prácticamente al 50%. De resultados en cuanto a analíticas, pues os he recogido solamente estas dos para que recordéis que cuando hacemos fortificación cada vez fortificamos más porque la leche materna cada vez tiene menos proteínas, lo tiene en el término, mucho más en el pretérmino, aunque partamos de unas cifras basales más elevadas y no solamente según van pasando los días y cambia el tipo de leche de calostro a transición hasta que llega madura con menos cantidad de proteína, que comentaba María Gormaz esta mañana, que es verdad que la media de proteínas en leche madura de madre de término pues suele oscilar 0,91 y ya me parece bastante cantidad. Con lo cual, de alguna manera, pues vemos que va disminuyendo la cantidad de proteínas y, sin embargo, nuestro paciente, que a más prematuro, más proteína va a tener, pero también va a descender ese porcentaje en la leche de su madre, más proteína necesita. Entonces, más fortificante añadimos, pero a medida que madura, menos proteína se pierde en la orina y también menos balance nitrogenado ureico. Con lo del tema de la urea lo digo porque, como sabéis que fortificamos de forma estándar o de forma individualizada, cuando lo que queremos es llegar a un objetivo, un target de urea, o de forma personalizada, como deberíamos hacerlo y lo hacemos nosotros en nuestra unidad, analizando la leche de madre 2 veces a la semana o teniendo la trazabilidad que tenemos desde el banco de leche, pues lo que tendríamos que hacer es adecuar un poco la cantidad de proteínas que necesitamos, porque lo sabemos en función de la edad gestacional de ese paciente, de los días de vida que tiene, que por eso en nuestro caso, como tenemos un escenario en el que ofrecemos lo más parecido a lo que ofrecería la madre, partimos de una situación basal muy óptima, pero que además tenemos la posibilidad de elegir una leche que dentro de esas condiciones pues tenga a lo mejor más cantidad de proteína por las circunstancias clínicas que pueda tener nuestro paciente. Y que la urea pues es un valor que no siempre, porque nos puede ocurrir que nos encontremos con un paciente que no crece bien y sin embargo los niveles de urea sean normales. Así que no siempre refleja exactamente ni es directamente proporcional el nivel de urea. En límite bajo significa que es que no damos proteína, en límite elevado es que estamos dando mucha, sino que a lo mejor la síntesis proteica no es la adecuada, porque no es lo mismo lo que ofrecemos que lo que el paciente recibe nutricionalmente.
Esta y la siguiente las voy a pasar muy rápido porque ya voy justa y quiero terminar, que me quedan un par de diapositivas. Hacíamos un poco la comparativa en gráficas de los parámetros asociados al volumen de leche ingerida cuando era solo leche propia, y en la siguiente veréis cuando es leche propia y leche donada. Veréis que las gráficas se pueden superponer, por lo que os digo, porque para nosotros ofrecer leche propia y leche de madre en cuanto a macronutrientes, que es lo que analizamos, es prácticamente lo mismo, porque estamos dando lo que otra madre ofrece en donación, lo más parecido a lo que ofrecería su propia madre. Entonces, en este sentido, veis cómo el fortificante va en aumento, los macronutrientes más o menos se definen como se definen en la literatura y la cantidad de proteína disminuye de la misma manera y el volumen de leche materna, pues como es lógico, aumenta hasta ofrecer las recomendaciones de la ESGAM actuales de entre 150 y 180 mililitros kilo día. Y lo mismo cuando hablamos de la expresión de leche propia y leche donada, lo único que con la variable de la gráfica de fórmula que aparecen en aquellos pacientes a partir de la visita 5 o 6 de cara al alta, que como no van a tener leche propia suficiente, pues hay que ofrecer una fórmula adaptada. Esta refleja por sexos la cantidad de leche que toman. Rápidamente veréis, la fórmula aporta poco a partir de la visita 5 o 6, que era cuando estamos preparando al paciente prealta, y si no hay leche propia, la donada se va retirando y hay que sustituirla por una fórmula, pero eran los menos, porque si superponéis y sumáis las columnas azules y las verdes, veis que están por encima del 65%, con lo cual superábamos las tasas medias de lactancia materna exclusiva al alta, con lo cual el resultado era muy óptimo. Esto que parece tan farragoso, solo quiero que sepáis que es un mapa de calor, que es súper interesante analizarlo así de forma muy pormenorizada, pero solo quiero que sepáis que representa lo mismo que en la gráfica anterior, que en las primeras visitas hay o leche donada o leche propia y que en las últimas nos encontramos con pacientes que aportan más porcentaje de leche de fórmula adaptada por el motivo que os explicaba antes, ¿no? Porque de cara al alta no llegan con un porcentaje adecuado ni total, a veces era solo un porcentaje el que aportaban, pero no llegan al total de leche propia. La siguiente, que es de este tipo, sí que os quiero explicar, pero un poco más solo, que lo que expresa el mapa de calor por colores, que en definitiva lo que hace a la derecha, lo veríais en la gráfica, que no sé si se ve bien. En este caso lo que de alguna manera muestra son los gramos de proteína al día. En definitiva, lo que queríamos ver era el total de proteínas que consumían, que era el sumatorio de las proteínas que aportaba la leche, que nosotros ya partíamos de una base de proteínas buena en la leche, la proteína que aportaba el fortificante al uso, el multicomponente, el estándar, y aquellos que les habíamos dado además un fortificante extra, pues cuánto aportaban estos, ¿no? Entonces, bueno, pues oscilábamos en la visita 2 como entre 3, 3,5, en la 3, 3,5, 4, en la 4, 4,5, es decir, que progresivamente van en aumento. Quizá os pueda llamar la atención en la 5 y en la 6 que hay 2 columnas rojas enteras, que eran pacientes que no llegaron a los 2 gramos al día de proteína. Y esta, que es la última, representa muy bien un poco la conclusión a la que nosotros llegamos. Como veis, las gráficas de arriba muestran solo 4 pacientes, que son los 4 de los 51 reclutados que nosotros consideramos por los cálculos nutricionales que necesitaban el fortificante proteico extra. Pensábamos que se quedaban cortos y, sin embargo, cuando veis en la de la izquierda las columnas que son sumatorios de todas sus visitas y que por colores representan la fórmula, la leche donada y la propia, las líneas horizontales discontinuas representan la media de todos los pacientes, el sumatorio de todos los demás pacientes, veis que superan estas medias y que, de nuevo, con respecto a la lactancia materna, supera la media de todos los demás, con lo cual la tasa de lactancia materna consumida es muy significativa. Y la de la derecha podéis ver que sobre todo me interesa la columna morada para que entendáis cuántos gramos de proteína kilo día de cara al estudio que nos preocupaba reciben el gramo de proteína kilo día que nosotros queremos que reciban. Parecía que había 4 que no llegaban y por eso les pusimos un fortificante extra y sin embargo nos encontramos con que por orden de izquierda a derecha os voy a decir, el primero llegó a 5,7 gramos kilo día, el segundo a 4,5, el tercero a 5,5 y el último a 4. Es decir, que de todos ellos solamente a día de hoy hubiéramos cumplido con uno, que parecía que todos iban a necesitar un fortificante extra y luego no fue así. Y lo más importante, ¿recordáis cuando os dije los patrones de crecimiento, cómo nos podemos encontrar con diferentes tipos de patrones y cuál debería ser el adecuado, que solo era uno? Pues en primer paciente partía de un bajo peso al nacimiento muy en el límite entre el P10 y el 3, 3,10, y llegó al alta con un percentil por encima de 90.
al límite, pero con mucho decalaje, ¿no? Con mucho incremento de peso. El segundo, habiendo partido de un peso adecuado, se fue con un peso elevado para la edad gestacional. El tercero partía de un peso bajo, era un CIR, y se fue con un peso elevado y además con un catch-up muy llamativo, muy precoz. Y el último, con peso adecuado al nacimiento, también se fue con un catch-up acelerado. Con lo cual, realmente sospechábamos por cifras que nos quedábamos justos y en realidad incluso con estos pacientes tuvimos una sobrenutrición. Así que, para concluir, el paciente prematuro presenta unas características nutricionales y funcionales diferenciales. La nutrición precoz y eficaz mejora el pronóstico. Las mejoras asistenciales aumentan la supervivencia con menor morbilidad. Existen diferentes patrones de crecimiento al alta que condicionan la intervención nutricional que deberíamos hacer. Las consecuencias de la malnutrición sobre el crecimiento y el neurodesarrollo no debemos olvidarlas. Existe el riesgo de alteraciones conductuales y de síndrome metabólico. La información detallada de las alternativas nutricionales al alta es fundamental. Dar una información concisa y en la medida de lo posible que se pueda seguir haciendo en atención primaria. Hace falta hacer un plan de nutrición individualizado. Hay que valorar el estado nutricional y este seguimiento ambulatorio que os digo. Recomendaciones con evidencia clínica. No podemos hacer las cosas por sensaciones. Que la lactancia materna, sin duda, sigue siendo el patrón de referencia adaptado a cada prematuro con la suplementación. Y que desde el punto de vista de nuestro estudio, el desarrollo evolutivo somatométrico fue favorable. La selección de leche donada y fortificación de forma individualizada es clave y así es como son favorables nuestros resultados en la UNP. Que la malnutrición puede ser por exceso o por defecto, que hay que hacer un análisis nutricional semanalmente con ajuste proteico y calórico total, en la medida de lo posible y recomendablemente 2 veces a la semana, que hay que hacer esta planificación y seguimiento nutricional al alta que os decía antes y que este manejo personalizado favorece una correcta nutrición con un crecimiento óptimo y un adecuado desarrollo. Muchas gracias.